hablarle hoy a un apóstol argentino. Yo vengo hoy a hablarle a un profeta argentino. Yo vengo a hablarle a un evangelista, a un pastor, a un maestro. Yo vengo a hablarle a una columna de oración, a una intercesora, a una atalaya, a una guerrera. Yo vengo a hablarle a la nación de Argentina. Y como profeta de Dios te digo, alerta Argentina, alerta. Rebasande, rebasoto, Roma, beisote. Alerta Argentina, alerta. Alértate Argentina. Despiertas las sirenas espirituales. Levantas las manos de guerra. Levantas los ayunos y clamores de intercesión. Porque Satanás tiene preparado algo. Y eso algo solamente se puede destronar con el pueblo de Dios. Consideramos que es una alerta y un llamado a la iglesia del Señor a estar justamente en el arma más poderosa que tiene el cristiano, que tiene la iglesia, que es la oración. Esto coincide, por eso decidí compartir con la audiencia, con una revelación que hubo hace muchos años, justamente ahora en la ciudad de Mercedes Corrientes, donde he estado. Una hermana se me acerca y me dice que el Señor, y esta revelación fue por lo menos hace 5 años, y decía que había que, justamente como llamaba a orar este hermano, porque se acercaba a la Argentina una guerra civil. Yo sé que para muchos esto lo pueden considerar, inclusive no darle importancia, pero el mensaje es para el pueblo cristiano. Algunos quizás por ignorancia hasta pueden promoverlo, y seguramente que los que van a ser, como siempre, los que van a sufrir, van a ser los más débiles, los más desprotegidos. Porque cuando el diablo hace un plan, Jesús mismo habló acerca de los planes de Satanás y dijo que el diablo venía para matar, robar y destruir. O sea, esas son sus actividades preferidas. O sea, esas 3 cosas siempre se hicieron, pero cuando el enemigo tiene un plan específico para un lugar, sin duda que lo quiere llevar. Y entonces, y a través de la mentira, a través del engaño, y viene justamente a destruir, a robar y a matar. Y lo quiere hacer. Entonces, compartimos entonces y la palabra de Dios nos manda a que podamos permanecer en oración. Así que vamos a ir por ese lado entonces, a ver qué nos decía, cómo estaba la iglesia en sus comienzos, qué hacía la iglesia cuando el Señor le dejó allí las instrucciones. Y esto lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia comenzaba su tarea y el Señor le había encomendado claramente que pudiera estar en oración y pudiera hacer su obra. Recordemos entonces un poco que la tarea de la iglesia va mucho más allá de los intereses terrenales, que tiene que ver justamente con que una nación invoque el nombre de Dios. Allí en un salmo el Señor nos dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. O sea, si en la nación argentina, y justamente por eso Dios habla a su iglesia, lo hemos compartido en más de una oportunidad, la historia de un hermano que se presenta delante de una reina, y donde
esta autoridad, queriendo excusarse o queriendo justificarse, le pregunta qué vamos a hacer nosotros. Entonces este hombre de Dios le contesta que lo mejor que pueden hacer los gobernantes es buscar la palabra de Dios y saber lo que en ella está escrita para actuar como Dios quiere. Entonces le dice, porque en la historia de la humanidad, le dice, o sea, esto lo tenemos no de ahora, sino de toda la historia del ser humano. Los más ignorantes de la palabra de Dios son los gobernantes. Y lo podemos encontrar hoy en sus actos, en sus declaraciones. Pero nuestra responsabilidad como iglesia es interceder y orar a Dios, pidiendo que los planes del infierno no lleguen a las autoridades y se conviertan en realidad. O sea, desde nuestro ministerio tenemos claro entonces que el poder de Dios actuando a través del clamor y de la oración, y esto lo tenemos como ya testimonio de la historia. A través de la oración de la iglesia, el Señor ha detenido guerras. Por supuesto, estamos hablando de una iglesia que ora realmente y que escucha la voz del Espíritu de Dios. Entonces, si usted busca o quiere conocer un poco más, seguramente Dios le va a permitir que pueda conocer. Entonces la autoridad de la iglesia está en la comunión con el Señor y en la oración, no en la participación en campañas políticas, no en integrar listas del gobierno, de la oposición, sino está en creer realmente que Dios es poderoso. O sea, los planes más perversos del infierno, que sin duda el enemigo planea, y como la condición de los gobernantes es de ignorancia espiritual, o sea, de la ignorancia de la palabra de Dios, que es la peor de las ignorancias. Sí, para usted, que es un funcionario y que aún está peleando por un cargo, y después va a querer además que Dios le respalde. Dios muchas veces en su misericordia permite a los seres humanos que ocupen lugares. Pero eso no significa de ninguna manera que Dios esté de acuerdo con lo que ellos piensan y mucho menos con lo que ellos hacen. Entonces, la oportunidad que el Señor nos está dando es gloriosa. Pero como siempre, la responsabilidad la tiene el que tiene conocimiento y el que tiene la luz. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue. Pero vamos entonces al profeta Isaías. El profeta Isaías, entonces, que lo hemos leído en el capítulo 26, para ir terminando, porque los minutos van avanzando, y esta profecía es muy interesante. Un profeta del Antiguo Testamento, pero que cuando las palabras del Señor tienen la autoridad de arriba, sin duda que es aplicable a todos los tiempos. Vamos entonces aquí a buscar en el capítulo 26 del versículo 19. Son pocos versículos, pero que nos enseña el Señor a confiar en Dios. Vamos entonces, estamos buscando el profeta, entonces, el profeta del Señor llamado Isaías. Y vamos al versículo 19. Los últimos 3 versículos del capítulo 26. Dice así: tus muertos vivirán y sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo,
porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces, aquí tenemos 3 versículos que nos hablan de la esperanza de los que confían en Dios, y dice que los que creen en Dios, aunque estén muertos, vivirán. Pero el versículo 20 nos habla claramente de lo que venimos compartiendo en este día, en estas 2 horas, de la oración, y dice: anda, pueblo mío, obedéceme y entra en tus aposentos. Fíjese que hay versículos ahí del Nuevo Testamento donde nos habla de que cuando entremos, dice, a buscar al Señor, dice, cerremos nuestra puerta, y ahí dice, en privado, dice, delante del Señor, para que Él te recompense en público. No es que uno no pueda hacer oraciones en público, sino que cuando Dios manda al pueblo a orar y a ponerse en comunión con Él, es ahí donde Dios quiere actuar. Es ahí donde Dios quiere actuar primeramente en nosotros, y a través de nosotros quiere glorificar su nombre. Y dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas y escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Por toda la maldad que se ha venido desarrollando, no solamente en la República Argentina, sino en otros países, es que el Señor va a actuar. Por eso, humildemente le recomendamos, si usted quiere, cuando aquí en la República Argentina se hizo el encuentro de los presidentes, hace unos meses atrás, y entonces el Señor les permite a los gobernantes realizar determinados eventos, siempre y cuando lo tengan en cuenta a Él, pero no de boca solamente. Entonces, aquí el Señor nos está llamando, sobre todo a la iglesia, a volvernos a Él y a volver a buscar su presencia. Y el versículo 21 dice: porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. O sea, la principal maldad entonces que comete el ser humano es rechazar al Señor, pero justamente muchas veces lo hace por ignorancia. Y porque la iglesia, los que deberíamos cumplir la misión, no la hacemos correctamente. Entonces este predicador decía: inevitablemente viene el juicio de Dios sobre la desobediencia. O sea, aquí entonces se clarifica quiénes son los responsables en un país en tinieblas. Y los responsables es la iglesia, que tiene la luz. Pero la iglesia, al no dar claramente el mensaje del evangelio y estar ocupado en cosas pasajeras, terrenales, dice: la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Cuántos muertos hubieron en este tiempo? No solamente acá en la Argentina, en otros países también. Entonces, y que se actúa por maldad, pero delante del Señor, dice: la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella. Estamos entonces en tiempos finales, y es grande la misericordia de Dios, y es lento para la ira, y el Señor actúa de esa manera.
O sea que si hasta hoy día todavía podemos hablar, podemos respirar y podemos tener la oportunidad de buscarle al Señor, es porque Dios ha sido misericordioso. Vamos a hablar en este momento entonces con los minutos que nos restan y vamos a terminar con este tema musical, que ahí también nos puede hablar el Señor. Oremos entonces. En este momento, si usted está allí escuchándonos y bueno, no tuvo oportunidad o nos envió un mensaje, no tenemos cómo responderle, porque estamos sin el servicio de... Pero vamos a orar en este momento. Si usted puede cerrar sus ojos allí donde se encuentra, y lo hacemos de esta manera. Amado y soberano Dios, gracias Señor. Ha sido grande tu misericordia sobre mi vida, sobre mi ciudad, sobre mi provincia, sobre mi nación. Si no has actuado hasta este momento, ha sido solamente por misericordia. Perdóname, Señor. Como iglesia tuya reconozco, Señor, que no he actuado sabiamente, que he sido negligente, y que te ruego que me ilumines y me fortalezca para volverme a ti, y para que tu palabra y la doctrina de tu Hijo sea el fundamento de mi vida. Gracias, Señor. Ten misericordia, Señor, de las autoridades. Y líbranos, Señor, del plan del infierno que está planeado, Señor, para matar, para robar, para destruir. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén y amén. ¡Viva la patria! ¡Viva!